ampliar este tema de la captura del abogado y otras personas más involucradas a la fuga de Marixal Lemus, me acompaña el licenciado Stu Velasco, subdirector de la Policía Nacional Civil, quien también tiene una trayectoria de la captura, recaptura y nuevamente ahora pues también volver a las rejas a la patrona, y Juan Víctor Castillo profundizando en el tema de la investigación periodística. Iniciemos hablando, ¿qué logística se utilizó para poder con inteligencia detectar y reconstruir la escena de esa noche, para poder detectar que esa misma noche se había fugado de Mariscal Zavala? Muchas gracias, licenciado Axel y TN23 por este espacio de rendición de cuentas. Destaca el talento humano de la Policía Nacional Civil con peritos expertos de video forense, software que son capaces de poder ordenar la información digital que PNC recolecta en primer momento, y sobre todo un análisis de los expertos policiales para comprender el modus operandi y con esta metodología utilizar los software que poseemos en video forense de PNC, y eran los que estaban proyectando en la conferencia de prensa. Esto lo que da es cerciorarnos que ese hecho ocurrió, los instrumentos del delito, y a partir de ahí trazar los horarios críticos de la investigación criminal para que entonces los equipos de inteligencia policial que están en el terreno realizando la investigación criminal puedan plotear la ruta de evasión y escape y establecer cuál fue la que utilizaron. Definitivamente, Juan Víctor, es que estamos hablando de 7 visitas en el mismo día y la última es a las 9:35 y sale 2 horas después. Suficiente tiempo para poder hacer todo lo que hizo. Lo que en realidad fortalecía todo el proceso de investigación que está mencionando el licenciado Stu Velasco, y como periodista la consulta que nos hacíamos varios medios era quién había abierto esa puerta, esa reja, es que estaba cerrada, para permitir que ella ingresara a ese vehículo y se diera la fuga. Pero también llamó mucho la atención el allanamiento que hace DEIC días después de la evasión en la casa del abogado Benjamín. Localizan un compartimento oculto, licenciado, y se entiende que acá la patrona prácticamente se escondió durante la evasión. ¿Es cierto esto, licenciado? ¿Utilizaron este compartimento? Así es. Nos centramos en la escena de crimen, en la primaria, donde ocurre la fuga, y localizamos los vehículos que ingresan y salen en el horario aproximado de la fuga. Allanamos, después de una investigación realizada por expertos policiales, la residencia del abogado, localizamos un vehículo que había ingresado, y después de un expertaje por parte de peritos de la Policía Nacional Civil, encontramos un compartimento que daba los indicios y la lógica que ahí podía ocultarse un ser humano. Entonces, lo que nos decía es, si el vehículo está en la escena de crimen primaria, ingresa al punto en donde se encuentra alias la patrona, sale en las horas aproximadas de la fuga, y el abogado había hecho un reconocimiento no solo del inmueble, sino de las rutinas que existían ahí, todo decía que él era parte de la estructura, pero había que probarlo. Entonces, en ese momento, los esfuerzos de investigación criminal en materia de video forense, de análisis intercomunicacionales, de reconocimientos, porque nos decíamos, ¿cuál es la frontera más cercana y cuánto tiempo hay del Mariscal Zavala para Pedro Alvarado? 67 minutos en ese horario. Exacto. ¿Cuánto hay para Tecumán? 5 horas. Entonces el tiempo era importante. Entonces la hipótesis que nos formulamos los expertos policiales es, esa es la ruta que pudo haber tomado. Verifiquemos. Y en efecto se capta que esos vehículos tienen esa trayectoria. A partir de ahí, la reacción inmediata y el cerco internacional que Policía Nacional Civil realiza a través de la Interpol, sus equipos de investigación, rinden sus frutos de la detención y hoy la desarticulación de la estructura que operó. ¿Ella viaja oculta todo ese trayecto que está mencionando o en el escenario aparece un familiar? Lo más probable hasta el momento, y tenemos que seguirlo demostrando, es que haya existido un transbordo de vehículo alrededor del kilómetro 22 y 25 de ruta al Salvador, en donde transborda el vehículo con un apoyo posiblemente familiar y continúa la ruta que llamara menos la atención. Y este regresa a la ciudad capital. Entonces, ese escenario es
el que la investigación criminal profesional de Policía Nacional Civil nos devela hoy. Y es por eso que un juez competente observa la investigación criminal de la Policía Nacional Civil, porque tiene que ir en el expediente jurídico y dice, tengo suficiente base de investigación criminal de la PNC de Guatemala para girar una medida coercitiva que es la orden de aprehensión. Ahora yo le digo algo. Hablamos de esa noche, 7 visitas, el mismo abogado, y la última la hace a otro cliente que no era la patrona, y luego visita la celda de la patrona, ya habían sospechas. Ingresa y sale 2 horas después en este mismo vehículo y dejan 2 almohadas. Toda una escena de película. Como una película. Exacto, pero sucedió. Y luego se da la alerta hasta primera hora del otro día. Definitivamente existe vinculación del sistema penitenciario. Existe una manipulación, existe tal vez mucha plata, porque se encontró plata en ese mismo allanamiento, y plata que tal vez puede ser esta procedencia y que se estuvo pues comprando prácticamente voluntades. Ahora, para finalizar, licenciado Velasco, estamos hablando de estructuras muy bien organizadas, donde ya no solo se trata de criminales, se trata de profesionales involucrados en el crimen organizado. Veámoslo en el contexto estratégico de seguridad hemisférica. Esta es una estructura criminal que operaba en Guatemala y en El Salvador quería arraigarse. Entonces el impacto que Policía Nacional Civil ha logrado es desarticular una estructura criminal que amenazaba a la región centroamericana. Y eso es un impacto que se da con otros países también. El compartir la información entre PNC Guatemala, PNC El Salvador, mantener esa comunicación. ¿Cree usted que ese es el éxito? Así es la compresión estratégica de Policía Nacional Civil en el contexto hemisférico y regional de que debemos evolucionar a una seguridad y una investigación tripartita, Honduras, El Salvador y Guatemala, que fue el éxito de esta operación. Excelente. Bueno, agradecemos entonces al licenciado Stu Velasco, subdirector de la Policía Nacional Civil, haber revelado detalles importantes de cómo se dan las investigaciones, la logística para poder recapturar nuevamente a una prófuga que es muy peligrosa de la justicia, y sobre todo también a ti, Juan Víctor Castillo, por profundizar en el tema periodístico. Licenciado, este es un paso más para seguir creyendo en nuestra justicia. Muchas gracias, así es, un llamado a la denuncia y que todos los guatemaltecos sepan que existe una PNC Guatemala profesional que tiene cobertura en toda la República las 24 horas del día. Excelente. Bueno, ahora vamos contigo, Heidi Melgar, con otra información.